Buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con tres compañeros. Hoy no es un día cualquiera, hoy decidimos hablar de un tema que nos concierne a muchos de nosotros. Tal vez ya hayan escuchado de esto, se hayan preguntado, tengan dudas y todo eso. Y el día de hoy, pues, trataremos de aclarar un poco esas dudas que pueden tener. El día de hoy nos acompaña Carlos Mario, David Hernández y Eduardo Jorley y su servidor Marlon Alexandro. El tema a tratar el día de hoy es ingresos por adquisición de bienes. ¿Alguien que guste dar una opinión acerca de lo que es? Sí, compañero, gracias por la presentación. Bueno, siguiendo con esto, vamos a determinar el primer paso o a explicarles, tratar de dejar en claro lo que según la ley de ISR considera como ingresos por adquisición de bienes. Esto lo vamos a encontrar, si bien recordamos, en el artículo 130, y ahí nos va a presentar o nos va a dejar en claro en qué momento nosotros vamos a considerar un ingreso como por adquisición de bienes. No sé si alguien me pudiera apoyar, compañero David, amigo Eduardo, por si recuerdan algo acerca de estos puntos que nos mencionan en sus fracciones de ese artículo 130, en qué momento se considera ingresos por adquisición de bienes. Sí, claro, yo podría aportar algo que dice el artículo 93, la fracción 23, cuando se habla acerca de la donación, cuándo es un ingreso por donación o cómo se considera esto, y es cuando, por ejemplo, entre cónyuges o personas que desciendan que son sus descendientes de sus ascendientes en línea directa. Ellos pueden recibir lo que es la donación y puede ser cualquiera que sea su monto, que no exceda la cantidad que está marcada en la fracción 23. También, de igual forma, los que perciban los descendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Y hay otro punto importante que hay que considerar, y es que los demás nativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Eso tendríamos que multiplicar tres salarios mínimos por día, en este caso sería por año, sería por 365, y entonces de ese monto sería la base para calcular cuánto es el monto máximo que uno puede recibir donativo y del cual obviamente no se puede exceder. Y si uno se excede, entonces tendrá que pagar los impuestos de acuerdo a los términos de lo que tiene que ver por ingresos por adquisición. Eso es lo que podemos decir o hablar un poco acerca de este punto del artículo 130, fracción 1. Exactamente, esa es la primera fracción que menciona, la donación. El siguiente punto que nos menciona en su segunda fracción sería los tesoros. Si bien Antes de que prosigas, bueno, hay que aclarar un punto en todo esto. No sé si les ha pasado que encuentran o se topan con X persona y todo eso, pero en la vida es muy común que se considere solo adquisición de bienes solo a la venta, a la prestación de servicio o todo aquello que se cobra, por decir así, el uso o goce temporal de bienes que nos llegan a generar ingresos. Con lo que nos mencionó Eduardo y con lo que bien dices, Mario, que el artículo 130 nos habla de otras formas de cómo se deriva la adquisición de bienes, te quedas como pensando que es un tema muy extenso, muy vasto. Sí, claro. Hay muchas cosas que tomar en cuenta para poder definir correctamente
o hasta ahora el alcance prácticamente de los ingresos por adquisición. Podríamos mencionar algunos nada más, pero realmente creo que sería conveniente, ¿verdad?, tocar todos los puntos para que podamos dar el panorama completo y así las personas que escuchen este podcast tengan una idea de que tanto uno como lo otro es importante tomar en cuenta. A veces la gente solo considera un tipo de ingreso por adquisición y piensan, no, solamente esto es adquisición. Pero el Código Fiscal de la Federación, bueno, más dicho, la ley del ICR marca muchos más y creo que es importante que los toquemos. Así como Carlitos, con mi compañero Carlos, él iba a hablar acerca de los tesoros, es algo muy importante, no sé si quisiera abordarlo. Sí, nada más recordando que marca la ley, ¿verdad? El párrafo, perdón, la fracción 2, que los tesoros también se consideran como ingresos por adquisición de bienes. Y esto nos remite o nos lleva al artículo 875 del Código Civil Federal, que dice que se va a entender por tesoro todo depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore, es decir, que no se tenga conocimiento, es decir, al momento en que nosotros encontramos un tesoro dentro de nuestra propiedad, prácticamente lo vamos a considerar como parte de un ingreso por adquisición de bienes. No sé si alguien quiera comentar algo, si no, vamos a proceder. ¿En qué momento más se considera como ingreso por adquisición de bienes? Esto está interesante porque podríamos, como personas, ¿verdad?, en algún momento omitir la parte informativa, ¿no?, de algún tesoro que encontremos, porque normalmente no hay nadie más o una persona, por ejemplo, de parte del SAT o de parte del erario público que nos esté vigilando como para poder realmente decir, oye, ya se encontraba un tesoro y por lo tanto ya se considera como ingresos por adquisición de bienes. Entonces, creo que aquí entra una parte ética o civil, podríamos decirlo así, de que nosotros al considerarlo o al encontrarlo, pues entonces hacer el informe y claramente hacer el pago del impuesto. Tal vez esto se aplicaría más, o no sé, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero tal vez esto se podría considerar cuando alguien que esté haciendo alguna excavación, que esté informando, ¿verdad? Que esté haciendo un trabajo, una obra, y entonces ahí sí la autoridad tenga conocimiento de lo que puede encontrar, porque hay construcciones que se hacen en zonas arqueológicas y muchas veces se encuentran con tesoros o cosas de mucho valor. Llámame ignorante, pero bueno, es que la verdad no recuerdo muy bien, pero en algún punto de que ya hemos pasado, se nos mencionó que era más conveniente que si tú encontrabas un tesoro o algo así de valor, era preferible que mencionaras que estaba dentro de la construcción y no del suelo, pero hasta a ciencia cierta no recuerdo el por qué era benefactorio para uno. Sí, lo que pasa, mira, te explico. De acuerdo a este código que acabamos de mencionar hace rato, te va a defender o te va a dar el derecho de ese tesoro siempre y cuando esté dentro de tu propiedad. Pero si el tesoro lo encuentras en propiedad o en dominio público, ese tesoro pasa a ser parte del gobierno. Entonces, siempre y cuando el tesoro lo encuentres dentro de tu propiedad, ahí sí se va a considerar como tuyo, la ley te va a defender y se va a considerar como ingreso por adquisición de bienes. Oh, todo tiene sentido. Sí, pero recuerden que una parte del artículo 837 dice que si el sitio fuera de dominio del poder público perteneciera a alguna persona particular que no sea el mismo distribuidor, se aplicará a una mitad del tesoro y la otra mitad a la propiedad del Estado. Ok, entonces se tiene que dividir ese tesoro, ¿no?
Sí, te harían una oferta, ya si tú no aceptas, prácticamente Exacto. te quitarían ese. Ok. Es bueno saber eso, es bueno tener en mente, ¿verdad? No, no está de más tener ese conocimiento. Sí, así es. Bueno, proseguimos. ¿Qué te parece si mencionamos acerca de otro momento de ingresos por adquisición de bienes? Y nos menciona la fracción tercera acerca ¿Sí? de la adquisición por prescripción. No sé si ustedes recuerdan algo acerca de ese tipo de ingreso. Fíjate que a mí me da curiosidad esa palabra prescripción. Normalmente la he escuchado en cuestiones médicas, pero aquí ya es una aplicación completamente diferente, porque también es una adquisición, o también es una forma de librarse de obligaciones mientras el tiempo está transcurriendo. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Aquí, entre más pasa el tiempo, una persona empieza a librarse de ciertas obligaciones, pero no sé si quisieran ahondar más, no sé si mi concepto esté bien. La forma en cómo lo analizo. Y Eh, ahí mismo en la adquisición por presión, dice que en el siguiente artículo, en la 136 del código, dice que existe prescripción positiva cuando se reúne la propiedad pacífica, continua y pública, Hay también prescripciones negativas cuando se libera la obligación por el transcurso del tiempo, hacia misma. Porque en este caso, por ejemplo, hay que hacer una diferencia entre lo que sería, por ejemplo, arrendamiento y lo que es el ingreso por la adquisición por prescripción. Porque en el arrendamiento uno también podría aplicar algo similar, ya que tú rentas, o bueno, más dicho, arriendas un objeto, ya sea una maquinaria o un equipo, y mientras el tiempo está transcurriendo, tú sigues pagando, tú te puedes hacer de ese equipo o de esa maquinaria. Eh, pero en la adquisición por prescripción de igual forma, eh, una persona con el paso del tiempo, hay ciertas cosas que se establecieron, ciertos requisitos que se tienen que cumplir, y después de ello entonces se puede tomar como una posesión, como un objeto ahora ya adquirido. Pero, pero es ahí donde me entra mi duda, ¿no? Donde, ¿qué diferencia podría haber entre la adquisición por prescripción? Pues prácticamente la diferencia que en el que tú estuviste pagando. En cambio, lo que es la prescripción, prácticamente tú te apoderas o te haces dueño de los derechos de algún bien sin haber pagado con anterioridad. Simplemente es porque ya caducó los derechos de la otra persona, entonces tú puedes ejercer la opción de apropiarte o de que te cedan los derechos de ese bien inmueble. Pero en ese caso, si la otra persona ya como tal venció sus derechos, pero no quiere liberarse de ese bien, por decir así, para que no le quiten esa parte de su patrimonio, X razón, tendrá como una forma de solventar o de decir, no, ¿sabes qué? Si yo no, alguien más ajeno a mí tiene más derecho y todo eso, con tal de que la persona que quiera apoderarse de dicho bien, dicho título, no sea capaz de hacerlo. Pues bueno, siguiendo esa misma idea, podríamos decir que haz de cuenta como que tiene un pequeño coste también,
tú vas a pagar, te van a dar esa opción, al dueño le van a dar la opción de pagar nuevamente por poder ejercer los derechos, y no, prácticamente ya sería cedido en los derechos a otra persona que pueda o que tenga la voluntad de poder hacer ese pequeño, como que un pequeño pago, porque si recordamos, en el reglamento, perdón, entonces podemos entender que sí existe por medio un pequeño costo para poder adquirir ese bien por este método. Entonces le darían la opción al antiguo dueño o simplemente buscarían a alguien que quiera poder ejercer ese derecho. ¿Se entiende? Podría ser como cuando, por ejemplo, cuando uno compra un terreno así a pagos y después, o sea, después del tiempo, o sea, tú no tienes todavía los derechos porque no has terminado de adquirir el objeto, ¿no? Y cuando tú terminas de pagarlo, entonces los derechos del otro se extinguen porque ahora pasan a ser tuyos. Exactamente. Sí, porque se llegó el momento, ya llegó el plazo en que tú terminas de liquidar tu deuda y bueno, ya los derechos de la otra persona ya han llegado a su fin, por decir así, y ya pasa a ser propiedad tuya. Ok, muy bien. Bueno, continuando con esta parte de la adquisición de bienes en la fracción cuarta, se nos menciona lo que es la diferencia por avalúos. Según esto, son los casos de enajenación de bienes inmuebles cuando la diferencia de avalúos entre el valor declarado y el realizado por la autoridad sea mayor al 10%. El adquiriente tendrá un ingreso por adquisición de bienes sobre la diferencia entre el precio de enajenación y el avalúo de las autoridades fiscales. Si en ese no habría más detalles, simplemente vamos a decir que haz de cuenta que tú compraste más barato de lo que cuesta normalmente. Es como ¿sí? cuando tú compras por precio de ganga o por crédito, ¿no? Exactamente. Mediante Cuando- ese método tú vas a Cuando considerar, compras, ¿sí? prosigue, perdón. Bueno, como te digo, este método, ¿qué nos va a hacer? Que va a venir una persona autorizada por el gobierno que va a evaluar, o te va a evaluar, perdón, te va a evaluar, es el término correcto, te va a evaluar tu propiedad o tu bien y te va a determinar si es verdad o es cierto que cuesta tanto, y ya ahí si existe una diferencia por si tú compraste ese bien en más baratos, esa diferencia es lo que tú vas a considerar como ingreso. ¿Ya? No, está interesante. Muy bien. Bueno, dentro de esto, la fracción quinta nos habla acerca de las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que quedan a beneficio del arrendador. Esa duda tengo. No sé si les ha pasado que ustedes se están rentando, pero hasta donde tengo entendido yo, cualquier desperfecto del cuarto cuando se te entrega es responsabilidad del dueño responder ante dicho destrozo. Pero en caso de que ya los daños sean tanto y tú, por decir así vulgarmente, tú metas mucha mano en eso, dime, ¿hay una forma de que se te vuelva a reembolsar lo que tú gastaste o ese dinero ya lo diste por perdido? Pues según aquí, lo que nos dice esta fracción, la fracción quinta, nos dice que el que lo va a determinar va a ser un avalúo. Este va a determinar todas las inversiones que tú llevaste a cabo en el inmueble y va a determinar si de un periodo a otro generó como que cierto interés, si hizo crecer más el valor de tu propiedad. Entonces, las mejoras y todas las construcciones que tú llevaste a cabo en un bien o en un inmueble, le va a dar un valor mayor
al que tú compraste o al que tú tenías con anterioridad. Ese se va a determinar, y esa diferencia otra vez, por todas esas construcciones que tú le hiciste, harán que tu propiedad sea de mucho más valor. Entonces ya si te das cuenta, ya hay otro tipo de ingreso. Ok. Pues en este caso, por Entonces, ejemplo, Marlon creo que preguntaba con respecto al que hizo las mejoras, ¿no? Ajá. Por ejemplo, sí. en el caso de que alguien rente un bien inmueble y le haga mejoras y todo lo demás, o sea, construya, instale, en ese caso, el beneficio es para el que está arrendando, no para el arrendatario. No, Eh, mira, en este caso serían los dos beneficiarios para mi punto de vista. porque, Porque la mejora, sí, claro, lo va a disfrutar el que está arrendando, ajá, o el que se el encuentra arrendador, ocupando. el Ajá, arrendatario, exactamente. ajá. Pero el dueño del inmueble, ¿qué es lo que va a tener como beneficio? De que esas Claro, mejoras harán que su propiedad tome un valor mayor, es decir, que claro. va a crecer más el valor de su propiedad. Sí, el arrendatario, el que está usando el goce, solamente es temporal, es un uso de goce temporal. En Ujú. cambio, el arrendador es el que sí se lleva, pues yo creo que la parte más importante creo que sería porque ahora su propiedad adquiere un nuevo valor y sin costarle mucho. Claro, Sí, ahora también tendría que pagar esa diferencia, ¿no? Tendría que también declararlo o pagar el impuesto. Y pagar el y es lo que impuesto. vamos a checar más adelantito en las deducciones personales, en las deducciones autorizadas, que me parece que sí vienen como autorizadas todo poder como que deducir esos gastos que nosotros realizamos, las mejoras. Sí, y fíjate que eso es lo que dice la fracción 30, bueno, el artículo 36 de la Ley de Impuestos sobre la Renta en la fracción sexta dice que en el caso de que las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos fijos tangibles, propiedad de terceros que de conformidad con los contratos de arrendamiento o de concesión respectivos que den a beneficio del propietario y se hayan efectuado a partir de la fecha de celebración de los contratos mencionados, se deducirán en términos de su sección, o sea que sí puede deducir ciertas cosas. Cuando la terminación del contrato ocurra sin que las inversiones deducibles hayan sido fiscalmente redimidas, el valor por redimir podrá deducirse en la declaración del ejercicio respectivo. Interesante, compañero. Sí, es muy interesante porque entonces puede deducirse. En el caso de que aunque se haya cancelado el contrato, ese valor aún puede hacerse deducible en la declaración del ejercicio respectivo. Ujú. ¿Ok? Bueno, Entonces, ajá, sí, sí, Carlitos. sí, perdón, te doy la palabra. Continúa. Pues en este caso vemos que como ya hemos mencionado, una parte que sería el que está el arrendatario, él solamente va a hacer uso o goce temporal del bien inmueble o de la construcción o de las instalaciones. Y la otra persona va a aumentar el valor de su propiedad y tendrá que hacer su declaración y en el caso que pueda ser deducible podrá efectuarse en el ejercicio correspondiente. Así es. Bueno, ya dejando, ya como que ya nos queda más en claro en qué momento se va a llevar a cabo este tipo de ingresos. Sería entonces por prácticamente 5 puntos, ¿verdad? Que sería la donación, los tesoros, las prescripciones, la diferencia por avalúo y por las construcciones llevadas a cabo en la Sí, propiedad. ¿Qué exactamente. te parece o qué les parece, compañeros y amigos? Y hablamos acerca de las deducciones autorizadas Me parece de muy bien. por este tipo de ingresos. No sé si tengan algo que quieran agregar, comentar o mencionar acerca de las deducciones. Bueno, hay algo que me llama la atención ahí. Según el artículo 131 de la ley del ISR, nos establece ciertas deducciones para el cálculo del impuesto.
En el primer punto se nos hace mención a las contribuciones locales federales pagadas, pero hay algo que sí me intriga un poco, porque se deja a un lado el ISR. Ok. Porque el ISR, si te das cuenta, al final es lo que vas a pagar de esto. Es decir, esas deducciones tú lo estás haciendo para que hagas cálculo de ISR. Entonces, como que no podrías repetir nuevamente un pago de ISR que ya llevaste a cabo contra la determinación de un nuevo ISR. Ok. No sé si me explico. Sí, de hecho es entendible cuando lo pones de esa forma. El punto aquí no, o sea, si tú estás calculando el ISR, no puedes, no No puedes puedes deducir plasmarlo. el mismo Ajá, impuesto. plasmarlo. Eco. Sí, sí, eso es importante que se aclare, ¿no? Porque muchas veces podríamos pensar que parte del impuesto que estamos efectuando también podría servirnos para deducir más adelante. Por ejemplo, en un pago provisional, eh, pero no es así. Entonces, el impuesto de la renta se mantiene. Entonces, pues, eso es lo que se va a pagar y pues eso no puede entrar como parte de las deducciones. Y, Exactamente. y como segundo punto, creo que hablando acerca de las deducciones autorizadas, también se puede considerar los gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a adquirir. Y esto es importante porque muchas veces estos gastos que se hacen para poder, pues no pelear, sino para poder eh, pues tener, bueno, hacer valer tu derecho como propietario, porque muchas veces puede pasar de que esté en litigio, de que le corresponde a tal persona o algo así. Los gastos que se incurran en estas situaciones pueden hacerse deducibles también, y eso es importante tomarlo en cuenta en la declaración anual, para que todos estos gastos puedan funcionar y el impuesto pues se pueda reducir. Sí, sería todo aquel tipo de gasto que tú llevas a cabo para poder, como bien lo dice, como bien lo plasma, todos aquellos gastos que tú llevas a cabo por obtener el derecho de una propiedad. Si bien se dejan claro, ¿verdad? Los gastos notariales son aquellos gastos que tú vas a llevar a cabo para la persona a la que nosotros le llamamos notario. Y en este caso de los gastos por juicios, son aquellos gastos que tú vas a efectuar cuando necesitas tal vez de algún tipo de juzgado o algún juez que te Ok. dé, que se da esos derechos. Eso lo englobarías como el pago de los avalúos, porque si bien recuerdo, eso era para sustentar y comprobar que uno es dueño de dicha propiedad, realizando el pago de los impuestos necesarios. Si bien puedes englobar lo que es el predial, el agua, el impuesto de la adquisición del inmueble o bien otros. Sí, solo para dejar como que en claro, ahí lo que hablaste del predial y el agua, lo tomaríamos como en la primera fracción, que son las contribuciones locales. Si te das cuenta, los municipios, por lo tanto, lo consideraríamos como contribuciones locales. Eso está interesante. ¿Sí? ¿Algo que quieran comentar acerca del otro punto, compañero David? Compañero David, Que son las comisiones, nada más, acerca de las comisiones que nosotros llevamos a cabo cuando para algún bien. No, sino para avanzar con lo que sería ya el pago provisional por este tipo de ingresos, ya para que ir como que concluyendo con este tema. fíjate que también los costos de los avalúos realizados también se pueden considerar para deducciones autorizadas. En el caso de Sí, que, sí. porque fíjate que hay un punto que creo que no tocamos y es que quienes más aparte de las autoridades fiscales que designen pueden hacer un avalúo. No sé si lo mencionamos.
No, eso sí no, compañero. Y de acuerdo al artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, ahí se enmarca quiénes son aquellas personas que están autorizadas a hacer ese tipo de evalúos. Porque hasta eso tiene una vigencia, no es que una vez que se evalúen, puede ser que sea durante 2 años, 3 años, 4 años, no. Porque cada año puede que una persona pueda que haga una mejora a su bien inmueble o haga alguna instalación o alguna construcción. Entonces se tienen que practicar, bueno, pueden practicarse cada 3 años o cada 4 años, no importa, pero eso va a tener una vigencia solamente de 1 año. Y eso es algo que tenemos que considerar. ¿Y quiénes pueden hacerlo? Bueno, las autoridades fiscales, también las instituciones de crédito y por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Otro también que lo puede hacer pueden ser corredores públicos, y hay personas también que cuentan con cédula profesional de evaluadores expedida por la Secretaría de Educación Pública y que están registrados ante el SAT. Así que son varias personas que pueden hacer ese tipo de avalúos. Y claro, las autoridades fiscales puede ser que, yo no sé, no tengo conocimiento hasta qué punto o cuánto pueden llegar a cobrar, o no sé si cobran las autoridades fiscales por hacer un avalúo. Pero en el caso de las instituciones de crédito, de los corredores públicos y las personas que tienen una cédula profesional, sí, me imagino que tienen que tener un pago, una comisión, podría ser, o hay otro nombre que se le da que es por honorarios, y ya eso tendría que considerarse para hacerse, para tomarse en cuenta en las deducciones autorizadas. Entonces son varias personas que pueden hacer ese tipo de avalúos. Y eso es lo que marcaría, ¿verdad?, las deducciones autorizadas. No sé si quisieran comentar algo más. Pues de mi punto ya sería todo, compañero. Muy interesante el punto que nos acabas de mencionar, algo que se nos estaba pasando, y sí es muy interesante conocer algo acerca de qué personas tienen esa capacidad para poder llevar a cabo un avalúo. No sé si quieran proseguir, tengan algo que comentar los amigos y compañeros. No, acerca de los avalúos, pues todo ha quedado claro de quiénes son capaces de efectuar dicho. La explicación que nos dio el compañero creo que es suficiente como para entender y comprender un poco más este tema. ¿Qué te parece si continuamos con lo que habías mencionado hace rato, los pagos provisionales? Hasta donde tengo entendido yo, dentro de esto, según el artículo 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es prácticamente para aquellos que obtengan ingresos señalados dentro de todo este capítulo, de todo lo que ya hemos retomado, de lo que hemos mencionado. Como tal, deberán cubrir un pago provisional a cuenta del impuesto anual. El monto que resulte debe aplicarse la tasa del 20% sobre un ingreso ya percibido, sin deducción alguna. Hay que recalcar que el pago provisional siempre se hará mediante una declaración que se presenta ante las autoridades ante las oficinas autorizadas, y que se hará en un plazo de 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Interesante punto, compañero. Entonces, como que haciendo un resumen, prácticamente se va a pagar el pago provisional, se va a llevar a cabo este pago provisional a cuenta de lo que es el impuesto anual, y le vamos a aplicar, me mencionabas una tasa del 20%. Exacto. Sí, y la fecha en que lo vamos a pagar me queda establecido como 15 días después. Dentro de 15 días, después de llevar a cabo. Después de la adquisición. Buen punto. Es como que a la vez se presenta como un tema algo complejo, pero ya cuando te pones a analizar todo esto y dices, no, pues sí estaba meco por no comprender ciertas cosas.
lo que me llama la atención es de que en este caso, para las provisionales, para el pago provisional de este tipo de ingreso, no se va a considerar deducción alguna. Únicamente las deducciones autorizadas que mencionamos sería para el cálculo anual. Sí, eso es bueno tomarlo en cuenta porque muchas veces podemos pensar que las deducciones autorizadas podrían entrar en un pago provisional y así disminuir el pago del impuesto. Pero es bueno saberlo, es bueno saber que las deducciones autorizadas se pueden también tomar en cuenta en la declaración anual y que aplicarían de la misma manera, o que podrían beneficiar obviamente al contribuyente. Otro punto también que me llamó la atención de este punto del artículo 132 es que en el caso de los avalúos sí se tiene que considerar en los pagos provisionales. Uno podría decir, ¿verdad?, que los avalúos podrían ser deducibles, ya sea en la declaración anual, pero también se tienen que informar. Dice aquí, en el supuesto de lo que dice la fracción cuarto del artículo 130, que se tiene que notificar, dice aquí claramente, notificar, no va a ser deducible, solamente se tiene que notificar que se hizo una evaluación dentro de el plazo que hay un plazo para que se pueda considerar, y eso sería a partir de que se dé la notificación. No sé si cómo lo ven, no sé si lo dije bien o como que más o menos. Si no, se les puedo volver a explicar. Pues sí, a mi entender queda claro, pues es lo que se menciona ahí como que en el primer párrafo del 132, ya casi en sus últimas líneas, y lo deja muy en claro. Sí, claro, No claro. sé si tengan. De mi parte no, todo ha sido entendible. Okay. Bueno, algo que tal vez quieran agregar ya para, no sé, nuestro compañero Marlon, que prosiga. Bueno, de mi parte, pues sí, quise abarcar cada punto en específico de este tema y gracias a sus participaciones, pues ha sido entendible no solo para nosotros, sino para todos aquellos que lleguen a escuchar este podcast. Tal vez se nos esté pasando un tema, pero pues si quieren hacer una retroalimentación de todo lo que ya hemos visto, adelante. Pues a mi entender o a mi parecer, pues ya para no como que extendernos, ya quedaría muy claro. No sé si quieran hacer ustedes un repaso. Claro, algo que me llamó la atención de lo que comentaba nuestro compañero Marlon es que muchas veces pensamos que solamente hay ingresos al vender o prestar servicios, pero no, también se obtienen ingresos al adquirir bienes muebles o inmuebles, como lo veíamos en el caso de las personas que hacen modificaciones y que ahora su propiedad tiene un valor extra. Ahora él ha adquirido, bueno, ahora tiene, ¿verdad?, una obligación de pagar un impuesto porque ahora tuvo un ingreso por una mejora. Y en este caso es por lo que estamos comentando, ¿no?, de la adquisición de bienes. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Y que siempre que queramos, ¿verdad? Si queremos queremos en algún momento, ¿verdad?, vender nuestra propiedad, que en este caso sería lo más adecuado, evaluar nuestra propiedad para que en el caso de que nosotros en nuestro, ya ven que las personas que tienen una propiedad, normalmente al inicio del año se paga un impuesto. No sé si me ayudan a recordarlo. Es el predial. Entonces ahí viene, por ejemplo, el monto de cuánto vale tu propiedad, pero si una persona quiere vender su propiedad, normalmente ese sería el monto del cual se basaría para poder venderlo, pero si él ha hecho mejoras o ha hecho algunos cambios, entonces tendría que llamar a alguien especializado para que pudiera evaluar su propiedad y entonces así
venderla al costo ideal para que él también de igual forma no pierda. Sí, correcto lo que dices. Me parece interesante. Prácticamente sería hacer un avalúo cada que nosotros queramos llevar a cabo una operación o queramos hacer alguna actividad en nuestra propiedad. Claro. Sí, es muy importante eso. Entonces, como ya mencionábamos, ¿verdad? Existe la forma de hacer deducciones y que tenemos la obligación también de hacer los pagos provisionales y en su caso, ¿verdad? En el caso de la declaración anual, pues incluir todas las deducciones autorizadas. Bueno, ya para finalizar, ahorita que retomaste el predial y todo eso, hasta donde tengo entendido, ese impuesto se paga y se calcula de manera anual durante los primeros 2 meses del año. O sea, quiero entender que, bueno, no sé, pero ese impuesto como tal, ¿lo pagarías año con año? Sí. Porque en predial, cierta sí. parte dice que se puede pagar de manera bimestral, a excepción de los contribuyentes que aportan cuotas mínimas, que son los jubilados, pensionados o aquellas personas mayores de 70 años. Pues dicen que por lo general existe un descuento para quienes realizan ese pago durante ciertas fechas. El porcentaje como tal se descuenta y varía de acuerdo con cada entidad federativa y cambia cada año. Pero pues sí, mi pregunta es esa, si como tal ese impuesto lo pagas año con año o a determinadas fechas. Pues yo hasta donde sé y con las indicaciones o las instrucciones que he escuchado acá en mi municipio, podría comentarte que sí es un pago anual y respecto a los descuentos que tú mencionas, sería de acuerdo a los meses en que tú vas a pagar. Claro, las personas de tercera edad tienen como que cierto privilegio para obtener esos descuentos, pero también va a variar de acuerdo a cada tesorería municipal de diferentes municipios. Ya sería como que las reglas que ellos pueden llevar a cabo. Eso es bueno saberlo, ¿no? Porque en algún momento podremos tener algún cliente, ¿no? Que nos pregunte sobre eso, si teniendo cierta edad puede recibir algún descuento o algún apoyo para poder disminuir su pago de sus impuestos y nosotros poderlo orientar de la manera adecuada, ¿no? Y en el caso de alguna persona que quiera vender su propiedad, pues de igual forma, pues decirle, orientarlo de que lo más adecuado sería hacer una evaluación. Por ejemplo, les cuento algo rápido y es que en el caso en un caso personal, la casa, por ejemplo, está evaluada en un costo que no es real porque no se ha hecho una evaluación como tal. Entonces, el pago del impuesto que nosotros hacemos cada año es mínimo, a diferencia, por ejemplo, de mi hermana, que ella adquirió una casa, pero la persona que lo vendió fue muy hábil y así que fue bueno, hizo la evaluación, pidió, ¿verdad?, a alguien que le hiciera la evaluación y ahora en su pago del predial, por ejemplo, viene la evaluación de la casa como tal. Uno ve la casa y diría, ¿verdad? No vale tanto porque no tiene tantas cosas como se están marcadas ahí en la hoja del predial, pero el evaluador así lo hizo y entonces el pago que ella realiza anualmente es muy elevado y eso es lo que me llama la atención, de que si uno como persona puede, no sé si, no sería como evadir la ley, sino son como lagunas legales. Si uno no actualiza su avalúo, no pasa nada. Mientras uno no quiera vender su propiedad. Pero si uno desea vender su propiedad, es importante que haga las adecuaciones pertinentes para que pueda obtener un ingreso correcto, un monto adecuado.
Pues sí, son las ventajas y desventajas que conllevan a todo esto como tal. O sea, ahí tú, dependiendo de la situación en la que estés, tú decides qué es lo más conveniente para ti. Claro. Y pues es válido hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Mientras uno no decida vender, es algo que uno de lo que puede beneficiarse, ¿no? Exacto. Muy bien, Bueno, entonces creo que hemos llegado al final, ¿verdad? sí. De este podcast. No sé si hay algo más que quieran decir. De mi parte no ha sido todo. La verdad me dio gusto platicar con ustedes. Ha sido una tarde muy agradable. Igualmente digo, compañeros, fue muy interesante retomar este tema que tal vez muchos teníamos cierta duda, pero con un pequeño repaso y un ligero estudio de esto, como que logramos captar algo de eso. Y ya sería todo, entonces continúa Marlos. Pues sí, de haber llegado al final, pues les agradecemos por haberse tomado el tiempo de escucharnos y espero que sea de gran ayuda para ustedes, así como lo fue para nosotros. Pues esto sería todo, compañeros, y nos vemos para la siguiente. Un saludo para todos.